nosotros como el ejercicio como de memorabilia o de anotar, eh, yo creo que en general no lo teníamos muy desarrollado. Yo, por ejemplo, que era más el que escribía como antiguamente en la primera etapa de... No lo tenía como en lo absoluto. Yo esta obra, me acuerdo que sí la escribía a mano. Fue una de las primeras como que... Claro, yo antiguamente las obras cuando era más chico, esa la escribía a mano y como que las pasaba como a máquina. O sea, el computador era como para pasar a máquina. No era... eh, las primeras hartas, sí, como que eran escritas como a mano. Claro, después cuando empecé a escribir literatura, empecé a escribir más en el computador. Pero esta me acuerdo que empecé a escribirla a mano. Eh, entonces como que ese es como el registro que queda, pero tampoco era muy de anotar ideas. Y cuando la estaba dirigiendo, tampoco era muy de anotar los procesos. En general tampoco, nunca soy muy así. La nona, por ejemplo, sí es más así, por lo menos en cuanto a actriz. Sí, Entonces, como en general, que en este está, digamos. Ese claro, ejercicio, yo me acuerdo que acá que la tenemos la libretita, donde el guión también. íbamos, el guión, bueno, el guión siempre es el material de trabajo donde uno va anotando todo, ¿no? Pero es que eso es una cosa como muy Pero particular tuya además, también, ¿cachai? sí, O a es lo mejor de una verdad. escuela más antigua, ¿cachai? Yo ahora lo Sí, veo y los actores no hacen tanto eso o son muy particulares los que lo hacen, es que yo creo ¿cachai? que lo hacemos en Toman notas términos, sobre... pero más, es como un ejercicio más de acción. En el caso de Grita yo tenía eso en el guión, pero además tenía una libretita donde iba haciendo reflexiones. ¿Cachai? Que ahora no es que no haga reflexiones, pero ya no las anoto. ¿Cachai? Entonces ahí iba poniendo los procesos, anotaba cosas, cosas que veía, cosas a veces que ni siquiera que se iban de la obra quizá, que detonaba la obra, reflexiones que a lo mejor tenían que ver con los contenidos de la obra y no necesariamente con el proceso creativo de la obra. Pero claro, está, que es un poco lo que tenemos ahí, ¿no? Esa libretita. Eh, y el guión. Yo por lo menos, y el guión Que con alta anotación, con digamos. las anotaciones que son más prácticas también, ¿no? En el caso del taller también que tenemos eso, que ya empiezan a hacer guión, y el guión es para cosas de producción, falta tal cosa, hay que hacer los pagos, ¿cachai? Todo eso. Claro, el guión tiene todo eso. Pero acá yo creo que en Grita no teníamos mucha conciencia tampoco de, como tú, ¿cómo dijiste? Memorabilia, memoria... No, claro, o sea, como Claro, de ir guardando cositas, ¿no? de... No... O sea, en general guardamos, yo creo que incluso antiguamente guardábamos más, porque por ejemplo a nosotros, desde que Hacíamos... éramos chicos, era, ponte tú, eh, a ver, un recorte de diario era algo que nos servía para el siguiente fondant. Mira, así de triste, porque como que ni siquiera sirve para la promoción, porque la gente que no iba a ver a nosotros no comprar el diario, ¿cachai? Digamos, había que comprar el diario, la cuestión sería como un día de semana, o sea, ¿me entendí? O sea, nosotros recortábamos los recortes que ahora aparecen en el archivo y los poníamos afuera como en unos diarios murales, ¿cachai? Como para que la gente le Claro, llamara la atención al entrar a ver otra obra, ¿cachai? De la claro. misma sala, ¿cachai? Lo poníamos una semana, o que pasara por la calle, ¿cachai? Claro, esos murales eran como el Instagram. O sea, ahí íbamos dejando todos los archivos de la prensa que iba Y después ocurriendo. para la siguiente, Claro. ¿cachai? Que eso también era muy así, nosotros éramos muy cabros, entonces finalmente era como, mira, nosotros hicimos esto, tenemos estas Mm, críticas buenas, ¿cachai? Tenemos esta nota, había un acceso que era muy, siempre nosotros mencionamos, por ejemplo, nosotros hicimos nuestra tercera hora, te estoy hablando del año 94, ¿cachai? Teníamos 22 años, ¿cachai? Y yo llamaba al Juan Antonio Muñoz, que era en esa época era el editor del Weekend, y le decía, hola, soy Marcelo Leonardo, o a León Valenzuela, de verdad que lo llamaba para el mm, noticiario, y decía, hola, quiero una nota, ¿cachai? Así como, y no sé si por patúo o por qué, ¿cachai? Llegaban y nos hacían las notas, po. O sea, eran sí, como salíamos páginas en el Weekend, así como... eh, claro, y todo eso está, claro. Claro, y todo eso ponte tú era nuestro archivo. El hecho de pensar la obra, el otro día lo comentamos en el taller del Cuarto Oscuro, que claro, nosotros ponte tú como que igual anotamos cosas, pero en general son como más ayuda de memoria, o sea, nos hacemos como un ensayo paralelo acerca de lo Mm, que estamos escribiendo, ¿cachai? O no, sea, claro. es la escritura, es el lugar de pensamiento, digamos. El mismo diálogo es Mm, el que va dando eso. Y en relación a esto, como para meternos sí. como un poco en esto, esta fue una obra como extraña porque, a ver, nosotros partimos como con la nona, con Merry Melodies, que partimos con otras
partimos con otra compañera, con la María José, digamos, Sí, los tres, sí. ¿cachai? ¿Y la Larisa? Que Larisa entró después. Ah, ¿Cachai? O sea, fue cuando yo me fui de la escuela, yo había escrito una obra para el taller de Leon Wolf y la Nona y la José me dijeron, como en el fondo igual dije yo me quiero seguir dedicando al teatro, sabía que me iba a retirar de la escuela y que no iba a seguir estudiando, digamos, pero me quería dedicar al teatro y las chicas me dijeron, hagamos tu obra. Ujú. Entonces yo le dije, ya, ok, hagámosla y mandémosla al Festival del Norteamericano, que era el lugar donde las compañías jóvenes, no tan jóvenes como nosotros, un poquito más viejas, digamos, a nuestros hermanos mayores, la tropa. claro, 25 años. Claro, claro, pero 25 Nosotros años, era cuando tú teníamos 20, salías de la claro. escuela. Nosotros en esa época estábamos como en tercero, y en el fondo era como 2 años después que salíais de la escuela. La tropa, ¿cachai? La tropa, ¿cuántos años mayores que nosotros? Son como unos 5 años, una cosa así. Creo, sí. Claro, ellos habían ganado el Festival del Norteamericano. Oye, participemos en este Festival del Norteamericano y claro, y quedamos. Y ahí como que partió y nosotros tuvimos como unos 4 o 5 años muy intensos. Te digo 4 años que nosotros como, por lo menos yo me retiré, así como dije ya, no, esta weá como que en estas condiciones no me, no me produce placer, que era básicamente tener que hacer todos nosotros dos, digamos, ¿cachai? Y sin mucho apoyo económico y tampoco mucho apoyo. Entonces dije, no, estas condiciones, y eso fue a los 25. Súper joven. Pero o sea, nada. La Nona, ustedes hicieron después un par de obras, una obra, hicieron una obra más, ¿cachai? Con la misma compañía pero sin mí. Después yo hice la muestra de dramaturgia. Esto lo quiero decir porque pasó, digamos, yo estuve en la muestra de dramaturgia por primera vez en el año 97 Ujú. y del año 97 hubo como un hiato teatral que fue hasta el 2004. Y ahí con la Nona nos empezamos a dedicar a la literatura, o sea, más abiertamente a la literatura, viajamos también, o sea, como que... Entonces fueron 8 años. Tuvimos un hijo, criamos un hijo. Claro, claro, o sea, como que Sí. pasó un momento y luego la compañía, sin mí, hizo otra obra. Y a mí como entre que yo ya, que claro, ¿Qué se pasó? llama Las Horas Previas, Sí, claro, Las que Horas también Previas. apareció como Merry Melody, o sea, era como Sí. una... Acá está. y Bueno, claro, y en ese tiempo yo empecé, cuando estábamos viviendo en Holanda, yo empecé como a planear como una obra, ¿cachai? Y finalmente esa obra es Es esta, claro, es esta, que finalmente yo decido hacerla, digamos, como fuera del grupo antiguo, digamos, ¿cachai? Ujú, Como llamar a la Jimena y al Seba. Y ahí ya, entonces trabajaste el texto, venía ahí con este texto más o menos armado, ya cuando tenía ahí el texto, deciden así, vamos a montaje y cómo fue el proceso, como De una manera que ahora sería absolutamente irreal, porque yo me acuerdo que ese texto como que lo escribí, puta, como en 3 meses, como que lo terminé, no sé, lo de haber terminado como en mayo del 2004. Ya. Fui a pedir sala para ese año al Galpón 7. La Andrea Pérez Castro me dijo, ¿ya queréis 2 meses, octubre, noviembre? sí, sí. Bueno, así. Claro, y O debe sea, ser- era así. Y pedimos el fondar. Y el fondar se demoraba como un mes, ponte tú como en entregar el resultado, y nos Sí. ganamos el fondar. Entonces finalmente fue una circunstancia que teníamos plata. Nosotros en esa época escribíamos teleseries con la Jimena Carrera. Ujú. Entonces justo nosotros hacíamos coincidir nuestros contratos de la tele con terminar, digamos, y dejarnos un espacio como para ensayar. Entonces la obra igual tiene dos personajes más, pero básicamente la Nona y la Jimena estaban como con sus guaguas chicas y dedicadas a eso. Entonces era una circunstancia Sí, como muy súper así agradable. como salíamos las tardes, ¿cachai? Así como con mucha intensidad, con mucho silencio, que ahora es imposible, ¿cachai? O sea, como... y finalmente cuando la dimos, tuvimos un estreno muy bueno, así como que la gente, o sea, no voló una mosca. Tenía esa cuestión de que la hora yo decía que no se tenía que reír nadie. Nunca. Ni los actores. Y de repente habían ciertas cosas como que decían un par de ironías y como que había una indicación que decía se ríe, ¿cachai? Entonces era como que él se ríe, era como... Y yo incluso eso, ¿cachai? Como que yo decía, no, bájale, ponle que sea como una respiración, o sea, como, no había ni una risa. Y la obra era como bien impactante, digamos. Y nos fue básicamente mal. Sí.
Mal, no fue bien. No, de público no fue pésimo. Las críticas No, eran las increíbles. críticas eran Las increíbles. críticas eran Sí. increíbles. O sea, eran increíbles. Eran Yo no tanto... me acuerdo lo del público. Sí. Sí, no, pues teníamos 15 personas, ¿cachai? Así como... Tenés razón, no, lo 2 que pasa es que meses. después lo hicimos en la... Y después lo hicimos en Santiago 1000. en Santiago Mil, Que claro. nosotros como que quedamos en Santiago 1000, ni siquiera habíamos postulado. En esa época Santiago 1000 se hacía como un pool de críticos. Mm. Y los críticos eran los que decidían. Y nosotros Sí. teníamos, o sea, como que empezar... Nosotros no teníamos ningún acceso, o sea, no sé, Jairi Bacache, ponte tú, era como Eduardo Guerrero, ¿cachai? Ni siquiera era que los llamábamos nosotros. Y empezaron a llegar los críticos. Y empezaron a llegar, de las 15 personas empezaron a llegar colegas. Esa cuestión también era... Sí, sí. Como empezaron a llegar colegas. Entonces uno empieza a decir, es como que algo está pasando. Y después, claro, Santiago 1000, tuvimos, no sé, 6 funciones y repleta y muy... Y estuvo muy bonita estuvo la muy recepción, buena, muy buena, sí. muy buena. O sea, la obra era una obra que funcionaba, así como... No, y también era, o sea, estar 2 meses en cartelera, eso que tú decías hoy día, súper Impensable. No, no ¿cachai? impensable. Pero no era una cosa, pero era una cosa que era así. No habitual. Pero era así, no Era era porque así. éramos nosotros. No, no, así, no, era así. Claro, era otro... Claro, Era y con así. esos ritmos de que tú termináis la obra y inmediatamente tenías acceso a una sala y el fondar se demora nada, era como todo mucho Claro. más expedito. Una ¿cachai? escena más chiquita también. Claro. No, la escena era mucho más mucho chica. más pequeña. No, la escena era mucho más chica. Claro. Evidentemente era mucho más chica. Y yo creo que hay algo que es divertido de esta obra que nos pasó, que es la primera, teníamos un tema que no sabíamos cómo promocionar la obra. Mm. Porque no queríamos, no sabíamos. Entonces decíamos, si nosotros decimos que esta es la obra de una víctima que se enamora de su victimario y hablamos de la dictadura, no, esto está mal. Entonces no sé qué poníamos. No, pero Lo vendíamos como un thriller. claro. O sea, de hecho, aquí estoy No. viendo ¿de verdad tienes miedo? Podía ser cualquier cosa, ¿cachai? Claro. Una historia de Bueno, de que terror, pero eso ¿cachai? era parte también del asunto, porque una de las cosas que era que, a ver, nosotros queríamos, nos había pasado antiguamente que hacíamos, en las obras primeras que hacíamos, que, no sé, me acuerdo sobre los mismos techos, como que era una obra, como que era un pueblo oscuro, un asesino, un toque de queda. Es como que ¿cachai? rondábamos el tema, Rondábamos el tema, pero pero- no entrábamos en el... O sea, digo, en el tema de la dictadura y todo aquello, ¿no? Porque también cuando las obras que lo hacían, a nosotros nos daban un mono terrible. Mm. Sí, Pero terrible. pero no por el tema, sino No. que por los tratamientos. Por los tratamientos, no, o sea, poner... no llega, no sé, como que no encontrábamos un lugar que nos hiciera sentido, Pablo. Queríamos hablar de eso, pero no encontrábamos el lugar que nos hiciera sentido. Mm. Y yo creo que acá con Grita fue la primera exploración más contundente donde nos hacía más sentido. Y no solamente nosotros dos, también el Seba con la Jime, que también estaban en esa búsqueda. Pero- La Jime había hecho ya algunas obras... Pero las obras de la Jime, que esa era la que... ¿Mm? Pero es que eso, por ejemplo, la obra de la Jime eran obras que no daban este mono que te digo. Pero eran obras que eran el detenido desaparecido, Sí, ¿cachai? sí, Así sí, como después ponte tu Medusa, ¿cachai? Que Claro. tenía como otra... Medusa fue conno- después. Claro, que tenía otra Sí. connotación, ¿cachai? Pero había obras anteriores, no voy a mencionar nombres porque algunas eran de connotados, connotados dramaturgos que uno admiraba, ¿cachai? Que tú dices, era como... Claro. ¿Cachai? Entonces acá, por ejemplo, una de las reglas era ya vamos a tocar el tema de la tortura, porque se toca el tema de la tortura, se alude a un caso que era algo que después hicimos, ponte tú como en el taller o en el liceo de niñas, ¿cachai? Que se alude a un caso en específico con otros nombres, Ujú. ¿cachai? Que en este caso sería el caso de Goyao. Mm. Pero en clave de ficción. género. Y de género. No, primero de Un poquito, ficción. sí. Primero de ficción, o sea, como que no era el documento. No, no. Era una, o sea, ni siquiera podría decir está basado en, no, es una cosa de la realidad que se agarra como para hacer. Y lo otro era ocupar una estrategia que era la estrategia que era como, yo decía que era como la estrategia Polanski, ¿cachai? Que era ocupar el género. Claro. O sea, esta es una película de terror y nosotros la promocionábamos así, o sea, cuando nosotros éramos chicos o adolescentes, para nosotros la situación de la dictadura era normal. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que era como una película de terror, entonces nosotros ponemos en escena como esa película de terror. Claro, y por eso ¿cachai? grita y por eso de verdad tienes miedo. Era como jugar con jugar y reflejar eso imaginario. Y de hecho, por ejemplo, esta nosotros no la revisamos de nuevo, pero evidentemente que está emparentada con, por ejemplo, La muerte y la La doncella. muerte y la Sí, doncella, pues, ¿cachai? era como exactamente. dialogando ¿Cachai? todo el rato. Pero para nosotros, ponte tú, era mucho también el portero, era más que La muerte y la doncella, era el portero de noche. Portero de noche. ¿Cachai? claro. Que es de
una película italiana, ¿cómo se llama? Liliana Cavani, de la Liliana Cavani. Ah, mira, eso. De Liliana Cavani. Portero de noche con Dave Bogart y la Charlotte Rampling. Es mucho más el portero de noche, digamos. Sí. ¿Cachai? Sí. Es mucho más el portero de noche. Pero eso, entonces tomábamos el género, también tomábamos algo que sí hacíamos desde siempre, desde el comienzo, y que después seguimos haciendo hasta ahora, yo te diría que es como la cosa pop. Por ejemplo, esta no tenía música incidental original, sino que ocupábamos pura música pop, entonces poníamos, no sé, Radiohead, Tom Waits, ¿cachai? O sea, era como... Entonces en ese sentido era como bien popera. Y otra cosa que nosotros siempre hacíamos y que yo te diría que sí, esta, no digo porque esta hora no la vio nadie. No es tan así, si después se dio de nuevo. No, pues que cuando se dio de nuevo se dio distinto. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo que, por ejemplo, que era una época donde todavía estaba muy mal visto contar historias. Ah, Claro, sí, por la estaba en un dramaturgia. momento- Era todo abstracto, Páramo, ¿cachai? Así como silencio. todo, Exacto. puta, no sé, ¿cachai? Así como la cosa media como alemana, ¿cachai? O sea, Sí, como que muy puta, alemano, como lo que 2000. hacía el Lucho con la puerta, Exacto, ¿cachai? perfecto. Todo, puta, el Benito, el Mauricio, Sí. ¿cachai? Toda esa onda, ¿cachai? Carnes, sí, Nosotros me acuerdo de nosotros eso. éramos bichos raros absolutos, Sí, súper, absolutos. súper. Entonces cuando llegan, esto es una obra de teatro que yo ahora me da risa, porque es una obra de teatro que es una obra de teatro de 3 actos con escena, Sí, o sea, una weá de los sí. tradicionales. Y nos decían, weón, es como una película. Bueno, por eso hicimos la película, ¿cachai? Y Claro. cuando hicimos la película nos dimos cuenta de que puta, la weá es una obra de teatro. Es una súper obra de teatro, es una obra de teatro. Sin lugar a dudas es una obra de teatro que está mucho más emparentada con Flores de Papel que con cualquier película. Sí, sí. Bueno, ¿Cachai? hay Flores de otras papel. cosas ahí, como que llega esta persona a tu casa, se te instala, como si nada, o sea, te abre la puerta, Claro. sube, te ofrezco algo. La casa también que se va repitiendo como en tus obras todo el rato, Ujú. como que están ahí presentes. Y no sé, como que yo, claro, no lo había pensado así, pero claro, es muy realista igual, como Totalmente. en, Claro, en el claro. código que tiene, incluso en el delirio, porque después hay mucho más delirio en las obras de ustedes, como que Sí, está ahí sí. y se rompe el realismo. O sea, Sí, como Se rompe, Sí, no, sí, en esta no se rompe en Esta absoluto. no, claro. esta No se rompe en absoluto. esta no. De hecho, por ejemplo, cuando hicimos el remontaje, Ujú. nosotros después de eso, ponte tú la trayectoria que nosotros hacemos Grita, que hace como que nos produce, nos produjo una sensación como muy bacana. Entonces yo, ponte tú, inmediatamente escribí como otra obra, que yo pensaba como para que le hiciera la Nona y la Jimena. La Jimena se fue a Buenos Aires y con la Nona queríamos tener más hijos, digamos, entonces como que finalmente la hice como con otras personas. Y después hicimos 2 obras más. Y no fue como Grita. Entonces después hubo un nuevo como hiato, ¿cachai? Que se rompió con el taller. Claro. Que se rompió con el taller, que también a su vez también se rompió porque los chiquillos volvieron de Buenos Aires y la nona hizo Medusa. Mm, Entonces como que tu hiato se termina con Medusa, digamos, ¿cachai? Entonces con Medusa ahí como que se activa de nuevo como esta cuestión y ahí volvimos a remontar Grita 8 años después. ¿Eran los 40 años del golpe que hicimos esa trilogía? Eran los, sí, por los Eran los ¿Qué fue 40, porque fue el publicando el 2013, Que es claro. cuando publicamos el libro. Claro. Claro, que ahí que volvimos que hicimos el taller, hicimos Medusa y hicimos Grita en una trilogía que Entonces se armó en ahí GAM. fue el Javier Ibacache que Se vio el armó en taller y le gustó mucho y nos dijo, los quiero tener acá, nos dio como, no sé, inmediatamente que terminó la temporada nos dio los martes en una sala que era ridículo y nos fue muy bien. Después tuvimos el verano y el Javier, no sé si fue el Javier o nosotros propusimos así como hacer trilogía, como sí. hacer como una residencia en el fondo como de los 2 grupos que compartíamos actrices, o sea, ponte tú, Medusa era con la Carmina y la Nona que estaban en el taller, Mm. Grita estaba con la Jimena y el Sebastián que estaban en Medusa, entonces como que hicimos Una trilogía. como una trilogía, entonces las dos obras estaban montadas y remontamos Grita. Mm. Y básicamente lo que hicimos en Grita, porque Grita era como la obra de teatro, en la obra de teatro después hicimos la película, que fue como un refundido, y después el montaje que hicimos, que yo te diría que es como el definitivo, el que a mí más me gustaba, el último, eh, era como tomar todas las cosas que habíamos hecho en la película. Inclusive la escenografía, porque la escenografía del montaje que hicimos después en el GAM era mucho más realista. Ujú.
que está acá, ¿cachai? O sea, como que la escenografía era como mucho más como alemanota, digamos. Así Ya, como como más, vacía. más Sí. abstracta, ¿cachai? En cambio, la otra era un departamento, Claro. ¿cachai? Y las partes de la fue y que se transformaba en una casa de tortura, ¿cachai? Por la Son luz. las otras, Oye, claro. Por la pura luz. y ese paso, como quizá volvamos a ese paso un poquito de la obra a la película a la obra. Ujú. Porque sí hay mucho cinematográfico, incluso como en la idea de pensarlo como bestiario, freak show. Igual a mí como que creo que el cine está como dando vuelta todo el rato ahí. ¿Cómo fue transformaron el guión, transformaron el texto en un guión? ¿Cómo fue como el proceso ahí? Sí, yo ahí, a ver, cuando la dimos, un amigo que era como, ni siquiera era un amigo, era el papá de una compañera del Dante en el jardín, Ujú. con el que teníamos buena onda. No, sí, Con el que, cariño, no, después, sí. es que espérate, es que después de que empezamos a hacer la película, como que empezamos a conectarnos más y ahí nos transformamos en amigos, ¿cachai? Pero trabajaba en el canal, ¿cachai? Como que él hacía producción en el canal. Producción. Entonces él de repente me dice, oye, esta cuestión es súper fácil hacer la película, ¿por qué no la hacemos? Entonces, una de las condiciones de por qué era fácil hacer la película era porque tenía pocas locaciones. O sea, eso es lo que hacía la película posible, ¿cachai? Entonces, básicamente lo que hicimos fue, o sea, armar y hacer un desglose, agregarle un par de exteriores, de cosas que se aludían, ¿cachai? Y nos conseguimos una casa y le hicimos la casa y el calabozo donde tuviera acá Era el el garaje de garage, la el casa, escritorio de la claro. nona actual, Sí. que está para la cagada. Entonces, ese era el calabozo, digamos, ¿cachai? Con un par de exteriores, hay una secuencia de un atropello, por ejemplo, que lo hicimos, había lluvia, ¿cachai? Entonces como que hicimos toda esa, Sí. como toda esa parafernalia. Y el director de foto, que fue el Dave Bravo, que había sido el director de foto de Coronación, ¿cachai? Que era un gallo de nuestra edad, ¿cachai? Puso todos los equipos. No, en la vida O sea, sí, puso sí. todos los equipos, nosotros le pagamos como a los técnicos, obviamente que todos los actores gratis, entonces, o sea, fue un rodaje muy barato, también era muy rápido, porque, o sea, era rápido o nada, por lo tanto nosotros teníamos, ponte tú con mi codirector, ¿cachai? Que la codirigí con él, y para no tener problemas en el rodaje hicimos storyboard de toda la película, ¿cachai? Para saber cuáles eran los movimientos. Y el director de foto cuando ingresó, ¿cachai? Se dio cuenta de lo teatral que era la apuesta y iluminativamente la exacerbó, ¿cachai? Que a mí me parece que es una decisión que a mí me resulta todavía atractiva. Para Chile es anatema, digamos, ¿cachai? O sea, es una película mal vista, digamos, por lo teatral. Entonces, buscaba que con la iluminación exacerbar lo teatral. Entonces, por ejemplo, había una escena, las escenas son larguísimas, ¿cachai? Para el teatro no, pero para el cine son muy largas, entonces, no sé, 10 minutos. Entonces me acuerdo que decía, mira, ¿qué pasa si pasamos esta escena totalmente iluminada con la luz natural emulando la luz natural de un living comedor vacío? Y en la medida en que vayamos avanzando en el texto, ¿cachai? Vamos apagando luces. Sin que los personajes apaguen luces. Entonces ese efecto, cuando tú la veis, ¿cachai? Claro, es como que de repente veis, claro, parte la cuestión como muy, y de repente empieza como que empieza a apagarse y produce un efecto como muy teatral. Y claro, como era más realista, eso hizo que algunas soluciones que nosotros teníamos que logramos en la película, que estaban, o sea, el lugar que filmábamos era como una cosa así, ¿no? Era como una cosa así, que era la casa de un amigo, ¿cachai? Que cerramos ventanas, ¿cachai? Así como hicimos arte, ¿cachai? Y entonces como era más realista, como que tenía mejores soluciones que el montaje que habíamos hecho nosotros. Entonces finalmente eso no sé, lo hicimos como un par de años después de rodada la película. No, más, 4 años después de rodada la película. Sí. O sea, como que la película la hicimos, o sea, la primera obra el 2004, filmamos el 2008 y reestrenamos el 2013. Ese es más o menos entonces, claro, más encima teníamos la película como a la vista, entonces como algunas soluciones espaciales y cosas así. La ropa incluso. La ropa también, claro, la ropa como era más realista, la ropa el diseño original, excepto el abrigo, que el abrigo siempre fue ese.
Sí, Claro. era otro, pero era ese, digamos. Sí. No, pero era Es que después, es que No, pues este siempre fue ese. tienes razón. Sí. Ese que era un abrigo como de ropa usada. Ujú. Ese lo ocupamos en la película, pero el vestuario de los personajes era, en el original era más teatroso, digamos, ¿cachai? Ajá. O sea, era más exuberante, Sí, sí, ¿cachai? era Era más más fácil. extravagante, ¿cachai? Y claro, cuando hicimos la película, todo eso lo hicimos como más realista, siendo que tenía estilo. El vestido de la ¿Que no Jime, tenemos fotos de los otros? No, po. no, aquí no tengo. Tenemos solamente la primera pasada, sí. Y claro, después cuando lo hicimos en el otro todo era como más realista. O sea, de hecho ocupamos el vestuario de la película. O sea, así Sí, de, por eso. era tal ocupamos cual. la ropa. ¿Y las actuaciones cambiaron mucho? No. No cambiaron absolutamente nada. Yo creo que también ahí podría, o sea, no sé, tenemos, Sí, es un es tema un complejo. tema. Ya. Es un tema. Claro, no se cambió absolutamente nada. Era todo pero rodado. Nosotros Ya. en el mismo tono, adecuadas a lo que el plano se Sí, requería. no, pues era más bajito, ¿cachai? Pero claro, pero el punto, ¿cachai? Es que es un texto como... Y por eso digo lo del teatro, ¿ah? Es como para mí, esa es como mi, como mi experiencia, ¿cachai? A mí, por ejemplo, como que me gusta el teatro, entonces la manera de elaborar los diálogos, ¿cachai? Es una cuestión que, claro, o sea, habría que haber hecho otra cosa para que, porque en general, como, lo típico es como, no, pues, no sé, ¿cachai? Como que, no, porque hay que ocupar esa palabra, no, nadie redacta tan largo, ¿cachai? Entonces es Claro, el como, material requería de un traspaso es que, o de una experimentación para llegar a un tono que fuese el tono audiovisual, que no traicionara lo que el autor quería pero con el, yo ahí tenía con mis el dudas porque guión. Yo creo que hubo un juego que no supimos hacer o no pensamos que había que hacer y después dijimos, claro, quizás se debió haber hecho, yo, pero sin tener respuestas muy claras yo desde el lugar del intérprete. Es una teatralidad audiovisual. Y yo creo que en ese traspaso no lo terminamos de hacer, que a ratos sí, a ratos como que cae la película cae en ese lugar y cae bien, pero a ratos no. Y no, yo creo creo que que, yo no creo que, sabíamos. y yo creo que en la, Claro, fue y yo una creo que en la exploración. relación, bueno, sí, Sí, dale. Sí, hay una exploración y también yo creo que viéndolo desde hoy día y pensando en la obra, eh, la peli también es un súper buen documento de la obra. De la obra, sí. ¿cachai? No, yo creo que es el A mí mejor me parece- registro ever. Sí, 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 De es la verdad. obra es el mejor, o sea, tú Sí. me decís cómo era la obra, así. Claro. ¿Cachai? Pero fue una súper bonita experiencia, fue entretenido. Además que también la película se levantó ni siquiera por la voluntad de Marcelo. O sea, fue una serie de personas que dijeron, hagamos esto. Y es como que el Marce dijo, ya, hagámoslo. Y por supuesto se sumó con mucha energía y todo. Pero la verdad fue bonito como la obra convocó a un equipo de personas sola, sin que hiciéramos nada. Y en un lugar que complicado, por ejemplo, como para su vida posterior, que era difícil. O sea, por ejemplo, yo ahora pienso que yo ponte tú, no he visto a mi codirector el otro día lo vi en el metro, así como, pero fue así como de muy lejos, así, ¿cachai? No, claro, nosotros deberíamos agarrar esta cuestión, ¿cachai? Y ofrecer la onda media para que quedara, ¿cachai? Así como lo que vamos a hacer ahora, ¿cachai? Pero claro, justo quedamos en el lugar que nosotros esto lo filmamos en el mismo formato que se filmó una película que se llamó En la cama. Y En la cama fue filmada, de hecho la montajista que era la mujer de mi codirector, ¿cachai? Era la montajista de La cama. La Paula Entonces, Taloni. La Paula Taloni. Entonces la Paula nos decía ya, este formato que era un formato de video. Eh, y lo que se hacía, que se hacían películas en esa época, era que eso se pasaba a 35 milímetros. Y así tú lo podías pasar en el cine. Entonces nosotros la vimos en el cine porque la vimos en Sanfic. Y en Sanfic había el formato de hacerlo como en DCP, que es como que es lo que se hace ahora, ¿cachai? Con formatos mucho más profesionales. Entonces nosotros perdimos 2 años, yo creo, ¿cachai? Tratando En de hacer encontrar ese- fondos para hacer esto y traspasarlo como a 35 milímetros, ¿cachai? ¿Qué fue lo que hizo Monte la Sagrada Familia? La Sagrada Familia era como, fue filmada totalmente en digital, ¿te acordás de Lelio? Sí, me La primera de acuerdo. Lelio. Perfecto. Entonces, pues, yo esa weá, yo ahora no tengo idea cómo se lo tengo, pero en esa época era tan charcha que esa película tú la proyectabas en una pared blanca, el digital, Mm.
y alguien la firmaba en 35 milímetros. No te creo. Y esa era la copia. Es como piratear. Era como piratear, esa era la copia. Entonces, claro, era una weá que en comparación, pero también había un formato, ese formato, había una popularidad. O sea, ¿te acordás? La celebración, yo tengo la celebración en un Blu-ray de Criterion Collection, así, weón, así como, weón, y luego así como el hoyo, weón, porque la weá está hecha en video, ¿cachai? Está hecha en VHS, ¿cachai? Claro, Entonces la weá se ve mal, no como ahora que todo lo digital, digamos, se ve tan bien como si fuera 35 milímetros, pero es por una weá de textura nomás, ¿cachai? Sí, pues, pero bueno, ya ese es como otro tema, encuentro, porque ahí no sabemos cómo eso se va a conservar. Yo creo que... que lo No, bueno, eso es lo típico, tema, que lo ¿cachai? digital se conserva, si no estás haciendo copias constantemente, peor. Peor, pues, porque el ¿Cachai? 35 milímetros, por eso nos parece tan puro, ¿cachai? Claro. Como mirarlo, algo que esté hecho ahí. Sí. Oye, y si ustedes miran la obra, porque también es interesante verlo la trayectoria de la pieza oscura, ¿cachai? Como me parece esta relación como de esto se estaba hablando en esta época, ustedes estaban buscando un discurso y todo, ¿cómo ven el trabajo, como el proceso en ese momento y cómo ven el proceso hoy día? O sea, cómo la sitúan como en la trayectoria, no solo como de los temas, sino que me refiero a cómo trabajan, a la forma de trabajar, a las búsquedas también, como en la dramaturgia o en la puesta en escena, etcétera, un poco Grita. Yo creo que, por ejemplo, Grita en particular es como que todavía puede ser... claro, yo muchas veces le decía a la universidad, yo no puedo volver a escribir una obra como Grita, porque claro, yo creo que uno no puede volver a escribir una obra como la que escribió. ¿Cachai? O sea, como que hay otra... No solamente otra época, sino que uno como que quiere hacer como otras cosas, ¿cachai? Pero sí yo reivindico que hay momentos en que uno siempre va buscando qué, o sea, por ejemplo, nosotros hicimos un par de obras que todavía que después de esta que también eran como muy serias, y después hicimos una que se llamaba Todas las fiestas del mañana, que era como, esa fue como la proto del taller, digamos, porque tenía como, o sea, era como más, era como media feroz, pero igual había como más hueveo, digamos, ¿cachai? Después del taller ya era evidentemente hueveo y después nos quedamos ahí por un rato, digamos, que siempre, o sea, es como que en el fondo, que es algo que tampoco volvería a hacer nunca más, como por lo menos de expresarlo, de decir una comedia negra. No, el epíteto más gastado del teatro chileno de los últimos 20 años, yo creo, ¿cachai? Pero sí en lugar de la ficción. Pero sabes que yo creo que mirando hacia atrás, esta obra es súper importante en la trayectoria, como tú decís, porque yo diría que es la primera obra que alcanza cierta madurez. A nivel de discurso, a nivel actoral, a nivel estético. Yo creo que aquí como que las cosas que habíamos estado haciendo, que cada una tuvo su cosa buena en su momento, pero como que aquí cuajaban en un espíritu más maduro, un poquito más, o la primera madurez que tuvimos, ¿cachai? Y a mí me pareció interesante porque siento que es la primera obra que hicimos donde algo pasaba con el público. Algo de verdad le pasaba al público. Yo tuve la experiencia como de sentir que algo nos pasaba a todas en esa sala, ¿cachai? Y era comunicación, ¿cachai? Más allá de que la obra sale bien o mal, que nosotros lo estamos pasando súper bien, que era un poco lo que me pasaba antes en las obras anteriores, que eran todas fueron buenas experiencias, pero acá yo sentía que algo pasaba al otro lado. Y era algo de verdad y era algo nuevo. Y yo creo que a todos nos pasó eso, ¿cachai? Y eso es súper importante, porque tú empezáis a apostar de ahí en adelante a esa comunicación. Y no es que antes no lo tuviéramos claro, porque uno siempre se sube al escenario para comunicar algo y para establecer un puente y hacer algo juntas con el público. Pero ahí lo contratamos como ya físicamente, ya más allá de cualquier idea, fue algo que ocurrió. Y yo creo que esa búsqueda la seguimos haciendo siempre y ampliándola cada vez más. Y lo otro es evidentemente que a nivel temático, porque como te decíamos recién, rondábamos el tema, un tema que era de harto interés para nosotras, pero no sabíamos cómo hacerlo, y aquí lo empezamos a rondar con las estrategias que después empezamos a ocupar y a ampliar más, y a jugarlas más gozosamente y más impúdicamente, ¿no? Que es trabajarlo, contar una historia, popear, en este caso con el género, jugar a que es una película de terror, de que hay un monstruo, que hay un malvado, y ese malvado, claro, es un victimario de la dictadura, ¿no?
todo eso empezó a fraguarse ahí. Es la primera vez que empezamos, yo diría que tímidamente, no, ni siquiera tímidamente, sino bien categóricamente también, pero empezamos a hacer esa operación. Y de ahí en adelante, claro, yo creo que esas operaciones las empezamos a abrir más, a jugar más. Entonces yo siento que, y por otro lado también a nivel formal, acá nos abrimos también a trabajar con compañeros con los que no habíamos trabajado nunca, como la Jime y el Seba, con los que sentíamos cierta complicidad también. Tenemos una escenógrafa. Es la primera vez que, en el caso de nuestro trabajo, tenemos una escenógrafa, la Caro de Negri, que además, o sea, la Caro de Negri tenía todo que ver con este tema, digamos. Entonces también ahí vamos sumando como autoría. Y claro, y yo diría que es el germen de lo que se vino después. Y de lo que ha ido explotando después cada vez más a distintos lugares, ¿no? Entonces por eso siempre el Marce dice, es que nosotros en el taller, no, yo creo que la primera obra de verdad de esta trayectoria que tenemos es Grita. Claro, es Grita. Como que inaugura esta etapa. Claro, y que es como, insisto, que es una cierta madurez, donde tenemos más conciencia de las herramientas, comprendemos un poquito más algo, como que dejamos de ser teatro juvenil, ¿cachai? Claro, y empezamos ya, claro. Sí, bueno, yo como voy a decir esto, como yo tengo una teoría acerca del teatro juvenil, yo creo que nosotros no hacemos teatro juvenil, porque sí como que es cierto que esta es una cuestión como más más madura, ¿cachai? Porque el teatro juvenil, ¿cachai? Como que tiene como una impronta, ¿cachai? Como de hacer yo lo digo porque el antiguo no había, es que antes no había teatro juvenil. Sí, antes no había teatro juvenil. Esa es tu teoría del teatro juvenil. No, es que el teatro juvenil, pero ¿cachai? a partir del visionado de ahora. Del visionado ahora, pero es que yo creo que puede ser una cuestión como exacerbada, ¿cachai? Que en el fondo, ¿cachai? Es como el teatro para que te vea tu par, ¿cachai? No para que te vea el público, sino que para que te vea tu par, ¿cachai? Y básicamente reírnos con un par de issues, ¿cachai? Entonces eso hace que, ¿cachai? Como que haya cierta impronta de... Entonces generalmente si una obra, ponte tú como que, lo digo de una manera más o menos despectiva, ¿cachai? O sea, cuando una obra tiene calidad, como que evidentemente trasciende el teatro juvenil. O sea, por ejemplo, los Bonobo cuando hacían Amansadura eran muy chicos, ¿cachai? Y no era teatro juvenil. Y te reías. Y tenía issues. Pero no era una... Pero era una cuestión como que en el fondo tú le hablabas a la polis, ¿cachai? Tú, no le hablabas ya a tu segmento, ¿cachai? Que yo creo que eso es lo que el segmento podría decir, ¿cachai? A la tribu, ¿cachai? Como para reconocerse la tribu, ¿cachai? Y toda la cuestión y como que nos riamos, ¿cachai? De las cosas en común, que tenemos. Que eso yo creo que es lo que pasa mucho ahora. Yo creo que por eso también me pasaba un poco lo de bueno, a mí por ejemplo había gente que decía, oye, ¿por qué tan poco humor? ¿Cachai? Y esa era una hueá. ¿Ah? Menos me dan ganas de reírme. También era un momento igual, o sea, No, sí, pero... Fue una parte de la obra. No, pero, o sea, no, a mí me parece que las obras, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, a mí, de hecho, o sea, mira, nosotros después hicimos el taller, sí, cagado la risa, ¿cachai? Ahora, el taller, por ejemplo, después las obras posteriores, ¿cachai? Hay una cuestión que es muy... Hay una cuestión de que, claro, la nona cuando hizo el taller, ¿cachai? El texto, ¿cachai? Era una cuestión que claramente era una comedia porque había un componente ridículo, ¿cachai? Pero finalmente es muy divertido porque también es una mirada bien como política, decir cómo se instala el humor. Porque, ¿cachai? O sea, en general el humor, las situaciones son graciosas, ¿cachai? Pero también hay una estrategia, ¿cachai? De poner la palabra pichula, ¿cachai? Que es como, ¿quieren reírse? Pichula. Se van a reír, que es Shakespeare. O sea, las comedias de Shakespeare... Galucheras todas. O sea, contienen ese elemento y el público cae pero con una facilidad, pero es impresionante. Pero es como ¿cachai? de, ¿cómo se llama? Es La como, revista, es de es de revista. es de revista, ¿cachai? Bueno, que también es la estrategia que hacía Jaime Badel, ¿cachai? Así como que en el fondo tiene eso. Entonces, claro, por ejemplo, ahora nosotros, por ejemplo, que hicimos, yo creo que Voyager es como la cosa más seria que hemos hecho en los últimos 25 años, digamos. Sí, ¿cachai? y la gente cobra eso, además. ¿Ah? Y la gente nos cobra eso. ¿Sí? Sí, sí. No. Sí.
Porque en general en todas las obras... Pero como una poesía también. Sí, pues ¿cachai? qué otro Como es otro tono. es otra Sí, cosa. pues. No, o sea, porque Sí. yo pienso, por ejemplo, o sea, cuando nosotros hacíamos el liceo de niñas, la gente se recagaba la risa, pero salía esa mierda, ¿cachai? O no sé, Sí. Noche Mapuche, ¿cachai? Sí, pero yo insisto en cómo subrayar lo bonito que tuvo esa obra de la conexión con el público. Claro, y Con de un ahí... poco público. Sí, porque después tuvimos más público, yo insisto en eso, y de hecho, mira, como yo veo la taza más llena, me acuerdo de la sala llena, porque después la tuvimos llena, y después la No, volvimos a repetir en Cuando otro la dimos, momento. cuando la dimos en nosotros... Pero se generaba esa conexión y para mí fue un momento importantísimo porque uno reconoció eso, ¿cachai? Y el teatro es para eso es que uno lo hace. Entonces de ahí en adelante fue un aprendizaje tremendo con esta obra. Porque había que Ahora, cumplir esa expectativa claro, y lo de bonito, comunicar. yo me acuerdo, de por estar ejemplo, nosotros hemos tenido así como 10 de 10, que yo soy exigente al respecto, ¿cachai? A mí en general no me gustan los estrenos, ¿cachai? Entonces, estrenos 10 de 10, así que tú decís, bueno, esta weá fue como, ¡tum! ¿Cachai? Yo me acuerdo de 3, ¿cachai? Uno, que fue totalmente por una weá externa, ¿cachai? Que fue cuando hicimos con las ponis lo de cuando fue Boric, ¿cachai? Que fue como una weá que tú decís, 10 de 10. 10 de 10, ¿cachai? El otro fue el taller, que el taller no se lo habíamos mostrado a nadie, y fue un día que fue como gente como del medio, y fue como que, claramente como que la gente fue así como, ¡wow! Y cuando terminó, de hecho cuando terminó, sucedió el estreno, fue una cuestión súper heavy, porque termina la obra y evidentemente que es el final de la obra, ¿cachai? Evidentemente el final de la obra. Entonces nosotros íbamos a hacer un fade en unas mesas de mierda, ¿cachai? Así como... Entonces íbamos a hacer un fade out y la Caro, que era la que empieza a hacer el fade out, y no funciona el fade out. Y no funciona. Y empieza a ser así. Y no funciona. O sea, la mesa se quedó pegada con la luz. Pero era tan evidente que la obra había terminado que la gente se puso a aplaudir. Ya. ¿Se acuerdan? Sí. Y fue una cuestión, o sea, como que hubo silencio durante toda la hora, de esos silencios como que tú decís, bueno, están. Sí, están ahí. Están. Están Y siempre cuando terminó ahí. fue un aplauso así, y cuando después tuvimos un cóctel y todo, y se me acercaba gente que en general era como gente, así como de esa gente como que te comenta la wea mala, ¿cachai? Y se acercaron como en buena. Entonces, como, claro, y lo divertido era que era una obra que no tenía ninguna concesión para ningún lado. No. ¿Cachai? No tenía ninguna, que eso es loco, po. O sea, finalmente logramos la conexión con el público en una obra que no tenía ninguna concesión. Claro, hay un momento en que la Jimmy se apagaba un cigarro en el ojo y ese siempre producía como en el público como una cuestión como muy, como que tú sentías que la gente como que hacía un... Sí, había momentos en que lloraban también. Claro, eso nos inauguramos, nos bautizamos ahí en eso. Y fue Con ese súper lindo. vínculo. Claro, con ese vínculo. También, no sé, pues yo no la vi, como que la leí después y llego a ella como por los documentos. Pero hay también ese lugar que me parece muy interesante como de pensarnos en torno como a la tortura, pero también como quienes no son el torturador, ¿cachai? Claro, Como claro. quienes están alrededor de esta situación, ¿cachai? Que somos todos en el fondo, ¿cachai? Claro, o sea, claro. como estos lugares, los discursos, los afectos, el erotismo, ¿cachai? Todas esas Claro. cosas como Y se es van como tramando la ahí. visión media corrida o torcida de lo, claro. Claro, y también hay como que hay una cuestión como que tambalea sobre esos discursos también de la reconciliación, el amor y no sé qué, ¿cachai? claro. Y No. eso está súper como interesante, obviamente. Como Yo siempre me acuerdo que había un texto, mira, Hay un no texto, lo sí. he leído en La cagada ya años. está hecha. Claro, que decía, que le dice, la nona le dice al personaje de la Jimena, le dice, ¿y qué quieres que haga? Yo no tenía idea. Dice, ¿quieres que te pida perdón? Y la Jimena le decía, ¿y tú crees que tu perdón podría arreglar algo? Nada arregla nada. De parte de todos la cagada ya está hecha. Claro. Y que es un También quedaban unos silencios. es un lugar, ¿cachai? Claro. Es un lugar. De hecho, también nosotros ponte tú como de la parte como más de la parte más compañera, no caía bien la obra. ¿Cachai? Claro, No porque caía no bien, había- no caía bien que justo para el informe Valech, ¿cachai? Nosotros pusiéramos como protagonista a una torturada que no fue torturada. Y que en el fondo, Sí, por sí. caliente, ¿cachai? Hubiera huido de la tortura.
¿cachai? Claro. Si bien nosotros nunca la poníamos como que ella fuera zapa. No. Y aunque lo hubiéramos puesto, ¿cachai? O sea, porque me entendí una weá, porque es un lugar, ¿cachai? Que para nosotros eso también es Que se súper te loco. cae la idea Porque del buen militante o esa figura Claro. como del... que es, que es el lugar de las obras que yo te decía, ¿cachai? Que eran Claro. como obras que a Es mí no mucho me... las obras del exilio también, o sea, yo lo Sí, veo así, sí, ¿cachai? totalmente. Con mucho cariño cuando uno lee, Sí. no sé, entiendo que era otro momento y se necesitaban ciertas Sí, cosas, sí, absolutamente. pero claro, hoy día esas figuras a nosotros nos quedan como... Es que yo Y, creo y que depende de quién, o sea, Raúl Ruiz hizo Diálogo Exiliado en el Sí, 74. Raúl Ruiz. Y a ver, Sí, Raúl pero- Ruiz pero- siempre fue muy crítico, Súper, ¿cachai? O sea, desde por el eso. principio, socialismo... O sea, el realismo socialista, realismo ya, socialista. sí, claro. Sí. Es que yo Claro. creo que ese lugar, que es un lugar que yo creo que generacionalmente nos correspondía, Ah. que era, porque nosotros, claro, no somos de la generación de las víctimas, ¿cierto? Mm. No estuvimos en esos protagonismos, en los que estamos más abajo. Claro, y los relatos, claro, a uno le llegaban desde un lugar que también tiene que ver con la primera persona, o qué sé yo, que nos quedaban, claro, no nos relatos un poco clausurados, solemnes a rato, o muy unívocos también. Están muy bien, pero nos incomodaban y nosotros queríamos seguir hablando del tema. Entonces, yo creo que en ese sentido es cuando yo digo que esta obra inaugura un espacio. Y quizá ahí hay como que ese discurso saca un poco del cuerpo y de la experiencia el conflicto, ¿cachai? La violencia, y Es que acá sí, iba a decir- está sí. puesto. Claro, Sí, pues, iba, sí, iba a sí. decir, iba a decir que, claro, a mí, por ejemplo, cuando empezamos a hablar, y esto lo elaboro a lo largo de los años, y creo que es la postura en la que estoy ahora, ¿cachai? Porque es como que uno hablara, ponte tú, y de hecho, ponte tú, cuando se habla de nosotros, ¿cachai? Así como la pieza oscura, ¿cachai? O ponte tú, o la nona sola, o yo solo, ¿cachai? Así como, puta, el contestatario de los bidones, ¿cachai? La guardiana de la memoria de la patria, ¿cachai? O sea, que como que yo no sé, yo en particular, yo en mi lugar es el teatro, ¿cachai? Entonces, para mí, lo que me interesa es el material dramático, ¿cachai? No me interesa quedar bien con el lugar puta, ni siquiera con el lugar de la denuncia, ¿cachai? Y eso es como que cuesta, ¿cachai? Yo me acuerdo que una vez me hicieron una crítica de Noche Mapuche donde decían ya, pero ¿y qué propone Leonel para la Araucanía? Y dice, pues Claro, bueno, pero pero eso ¿qué no tengo es que tu proponer tema. yo para la Araucanía, weón? ¿Cachai? O sea, Por no faltaba más, ¿cachai? No, ese lugar, entonces claro, en esto, ¿cachai? Era como, de hecho, por ejemplo, en esa cuestión de la promoción, sí me acuerdo, ¿cachai? Que una vez yo me encontré con el Alfredo Castro, y el Alfredo había sido jurado al Fondar, entonces yo le digo, oye, Alfredo, nos ganamos el Fondar, vamos a hacer una hora, anda a verla, ¿cachai? Y el Alfredo me dijo, no, pues yo fui jurado, ¿cachai? Y yo, puta, con mucho entusiasmo, di mi voto para que estuvieran, ¿cachai? Ah, ya la raja. Y dije, oye, ¿sabes que no sabemos cómo promocionar? Porque puta la dictadura, bueno, y la weá, ¿cachai? Entonces dijo, bueno, pero es que tienen que promocionarla como lo que es, po. Si finalmente Mira, Marcelo. ese es su público. Su público. Ese es su público. No oculten lo que Sí, es son. verdad, es ¿Cachai? verdad, sí. Y claro, y no ocultarlo, pero tampoco, ¿cachai? Como ponerlo como que eso a mí lo que me molestaba en las de esa época y en las de ahora con otros temas también. Es como que si el tema fuera el mérito, ¿cachai? Está empezando la hora. ¿Ah? Nada, de verdad. Por ejemplo. O sea, pero la cartelera, yo digo, el 80% de la cartelera teatral chilena, ¿cachai? Está hecha en base a que tu temática es el mérito, ¿cachai? Sí, pero también hay una disposición de producción, digo, es un problema que no es solamente de las compañías y de las autorías, sino que es un problema No, yo digo en relación a lo que uno de ve. producción ahora, como Yo, te yo, pautean. yo digo en relación a lo que uno ve, ¿cachai? Porque cuando uno ve, ¿cachai? O sea, en esta hora, por ejemplo, claro, está el tema de los derechos humanos, ¿cachai? El tema de la tortura, ¿cachai? El tema del discurso, o sea, yo digo prácticamente, pero mira, es súper loco porque hay una cosa del discurso que siempre, pero en general, por ejemplo, en nuestras obras que se supone que deberían estar llenas de discurso, ¿cachai? En general lo que hay son historias, ¿cachai? Lo que contamos son historias, ¿cachai? O sea, Por supuesto. claro, pues, pero es que hay momentos del discurso, ¿cachai? Donde como que tú ponís como el ensayo,
¿cachai? ¿Me entendís, cachai? Dice, lo que pasa es que en la dictadura, ¿cachai? Y, todo, y acá nosotros en general lo que contamos es la historia, ¿cachai? Y es decir que ponte tú la última parte, que es como una... es un largo texto de la Jimena, digamos, como acosando a la noni, como contándole la verdad, sería como el lugar del discurso. Y lo que hace la Jimena es Una contar la historia. revelación, claro. Es contar una historia, ¿cachai? Claro. Es contar una historia. Entonces la historia es como lo que nos... Nos permite hablar también. Oye, y para ir cerrando, quizá una cosa que mencionaste que quizá me gustaría como que le diera yo otra vuelta. Esta obra es como Flores de Papel. Obviamente yo pienso Noche Mapuche como los invasores, ¿cachai? Como que ahí tu relación con Wolf o con otras tradiciones como de la escritura. En este proyecto y en tu proyecto como dramaturgo también, no sé, como si queréis contarme un poco de eso, hablar un poco más. No, para mí el Egon es una, ¿cómo decía? Esto lo dice como algo bueno, tengo que leerlo más, ¿cachai? Pero como que el Harold Bloom dice algo acerca de la ansiedad y la influencia, ¿cachai? Y que en el fondo, claro, cuando uno ejerce una artesanía, una dramaturgia, uno viene de algún lugar, ¿cachai? Uno viene de algún lugar. Por eso que, por ejemplo, Shakespeare es el centro del canon, porque todos venimos de ahí, ¿cachai? Porque todos venimos de ahí, ¿cachai? O sea, como que tú puedes hacer las líneas y como que, no sé, pues del Rey Lear sale final de partida, ¿cachai? Y en mi caso, no sé si está en el centro de mi canon, ¿cachai? Así como en ese nivel, ¿cachai? Pero sí, ¿cachai? Como de origen está el Egon. Y con el Egon, ¿cachai? Todos los antecedentes de eso y que uno se va dando cuenta. O sea, por ejemplo, yo hace como, no sé, hace 5 años leí por primera vez El constructor Solness, ¿cachai? De Ibsen, ¿cachai? Y yo le decía a la nena, ¿te acordás que te dije? Yo le dije, bueno, esta es una obra, qué pena que el Egon se haya muerto, porque esta es una obra que si yo lo hubiera leído y el Egon hubiera estado vivo, yo lo hubiera llamado para decirle, bueno, juntémonos Para comentarlo. a hablar esta weá, ¿cachai? Porque al Egon, ponte tú, Ibsen era como, puta, era como... Y por eso que para uno también lo es, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿cachai? O sea, como mi línea directa es el Egon porque yo vi La balsa de la medusa, ¿cachai? Y dije, quiero estudiar teatro, y después vi Flores de Papel, y vi Háblame de Laura, y después fue mi profe. Entonces es muy directo. Y por otro lado, ¿cachai? También está, que es el mundo, ¿cachai? Donde el Egon se instaló y que en el teatro chileno es un lugar extraño, ¿cachai? Yo lo único que equiparo, ¿cachai? Como en este lugar extraño, como que se instala siendo con una cuestión muy chilena, en una cuestión mundial, es como Jorge Díaz, ¿cachai? Porque el resto, ¿cachai? Como que se nutre más un poco como de la escena chilena, ¿cachai? El Juan se mete como con Beckett muy después, muy tardíamente, pero lo hace de manera evidente. Sí, y esas conexiones son muy bonitas de verlas, ¿cachai? Pero el Egon está escribiendo Los invasores al mismo tiempo que se está escribiendo Virginia Woolf. Claro. Al mismo tiempo de Pinter. Al mismo tiempo, no es una copia, ¿cachai? Para mí, por ejemplo, en Grita, Pinter también es fundamental, ¿cachai? O sea, Pinter está esa idea, ¿cachai? Como de las obras de Pinter, sobre todo en los años 60, hay 2 personajes, en el segundo acto aparece un tercero, ¿cachai? Y por eso mismo, ¿cachai? Por esa influencia pinteriana, ¿cachai? Entra Polanski, ¿cachai? Y todo eso es un mundo, ¿cachai? Donde uno está. Por ejemplo, yo cuando hice Noche Mapuche, yo no lo hice, pero ni por las tapas con los invasores. No pensé ni un segundo en los invasores. ¿Pero para qué pensé? Y la nona me dice, oye, los invasores, y yo le agregué el texto, ¿te acordás? Sí, el epígrafe. Le agregué el epígrafe, y ese epígrafe se lo agregué adentro, y lo decía el personaje de Schwartz, ¿cachai? Pero es porque es una cuestión, ¿cachai? Que está, es una cuestión ahí, que como está, base. ¿cachai? Que está, y que también, por ejemplo, si tú ves, ponte tú, que también puede que Los invasores sea una obra pionera, ¿cachai? Pero debe ser una de las primeras obras Eat the Rich de la historia, ¿cachai? El Ángel Exterminador de Buñuel es del año siguiente, ¿cachai? ¿Me entendí? Entonces Sí. es una...
Y claro, y uno como que bebe de eso, ¿cachai? O sea, como yo no tengo, o sea, no tengo ningún problema, pero me parece una patudez en los dos sentidos, como que de repente, ¿cachai? Como que dicen, o sea, como si Noche Mapuche fuera una reescritura de Los Invasores. No, es una obra que obviamente Que bebe, dialoga, que está que instalada bebe, que en esa dialoga, ¿cachai? Que la tradición, cuestión, claro. ¿cachai? O sea, no es, no Claro. es, No, que no está es. puesta en una tradición también que un imaginario, bueno, que puede ser como un imaginario más grande. ¿Eh? Yo lo pensaba como un imaginario de los chilenos, la casa, por ejemplo. Para mí es que es súper Mm. interesante pensar siempre, o sea, Donoso, ya, todo, Es pero, que Sí. nosotros cuando ¿cachai? estábamos en Como la que eso está escuela, ahí atravesado. nosotros una vez le preguntamos a Alecón cuál era su relación con la obra de Donoso, ¿te Sí, acordás? sí, sí, Y el sí. weón decía todo el rato. Sí, pues se Todo sentía el rato, o sea, decía, siempre, los chinos sí, bajan la noche, casa todo de el campo, rato, todo todo el el rato rato. estaba ahí, Así, pero claro. no, o sea, tal cual, Claro. Y ¿cachai? también son lecturas que hacemos casi al mismo tiempo. Como que conocemos la obra de Donoso o entramos así con obsesión a la obra de Mm. Donoso mientras el ego no está haciendo clase. Entonces, claro, ahí uno Cuando nosotros salíamos de la como clase, todo así. salíamos de la clase de Lego, que Y la igual es cual, súper loco, que yo cuando digo, mm, "Oye, teníamos clases con el Lego", yo creo que también era porque fuimos los últimos y ya quedan pocos y en general eran cursos muy reducidos, entonces no sí, era mucha gente la que tuvo clases con el Lego, porque por ejemplo, del Juan, que es un weón equiparable Mucha absolutamente, más ¿cachai? gente. Hay mucha más Mucha. gente que tuvo mm, clases y gente que no, pero oye, tuve clases con el Egon y era como, para nosotros era como, o sea, estáis con el Egon y el Egon era, o sea, y de hecho era como pana, era muy sí, buena onda. Y salíais de eso en estética había una charla con Pepe Donoso y sí, salíamos corriendo, ¿cachai? Así como... sí, sí, Y eran sí, buenas que pululaban, ¿cachai? Claro, sí, Pero que porque pululaban estaban. y nosotros los admirábamos mucho. sí, 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 Mucho, era una admiración, o sea, como sí, Pepe sí, Donoso sí, para sí, nosotros como súper escritores fue una weá, importantísimo, pero era de los más importantísimo. importantes de la vida, así, o sea, Y claro, es como si tú dijeras Dostoyevsky, sí, sí, pero está al lado. muchísimo, muchísimo. ¿Cachai? Y tú ibas al lanzamiento y Mm. te sentabas al lado y le decías, Yo hola. creo que igual ¿Cachai? es bonito en la obra El Marce esa genealogía, Sí. Ahora, yo soy súper mucho clara, más mala persona que Lego, eso sí. eh, que es súper clara, pero yo creo que en rigor también pasa que, claro, que uno no escribe nunca sola, pues No, pues, uno No. escribe ahí incluso hasta inconscientemente llena de tradiciones que han pasado por uno y a veces han quedado sin conciencia, ¿no? Pero, y hay que rendirle tributo a eso, claro que sí. Por eso el epígrafe, cuando Marcelo, no, y después ya, la casa de pero, los monstruos, la casa del weón, dice, claro, otra vez, pero claro. está muy bien, y eso Sí. es muy lindo, eso es muy lindo. Sí, es lindo reconocerlo, ¿no? Es como rendir tributo a los ancestros, O sea, por y llamarlo incluso así. piensa tú que, por ejemplo, piensa tú que Shakespeare, ¿cachai? Sobre todo en sus primeras obras, incluso tardíamente también, ¿cachai? El weón le rinde todo el rato tributo, por ejemplo, a Marlowe, Mm. ¿cachai? Mm. O sea, desde el sonsonete, ¿cachai? A personajes, ¿cachai? Pero si A se la weá, escribe ¿cachai? en Porque está ahí, grupo. o sea, yo creo fervientemente, ¿cachai? En una cuestión como de la individualidad y por eso que yo estoy como tan enemigo, ¿cachai? Como del término, y no me canso de decirlo, ¿cachai? Como del término reescritura, ¿cachai? Mm. O sea, de las pocas reescrituras que yo he visto en el último tiempo que sí vale la pena que se mencionen como reescrituras porque en el fondo estáis haciendo la obra torciéndola, ¿cachai? Bueno, lo que hizo el Ernesto, eso claramente es una... pero no sé, lo que hizo la Alexia ahora con Strindberg, ¿cachai? Que él modifica totalmente el último acto, pero lo otro lo mantiene. Entonces tú decís, ya, esto podría ser una reescritura, Claro. no puedo omitir a Strindberg. Sí. Mm. Pero en general las reescrituras, ¿cachai? Es como que tomáis una idea, es como que tomáis como un referente, ¿cachai? Entonces, no, son otras obras, ¿cachai? Y así se van construyendo, o sea, Y es la como cantidad de Edipos que hicieron los trágicos, por ejemplo, o Sí, las po. Antígonas, ¿cachai? Puta, Sí. tomando el mismo, pero nadie dice, oh, estoy haciendo una reescritura de Sófocles, ¿cachai? Es que, No, pues, es bueno, que ¿cachai? claro, y es la idea de, no sé, a mí me gusta pensarlo así, como de la escritura en colectivo también. O sea, como que finalmente, claro, uno aporta un pedacito a una obra que se está escribiendo desde antes y que se va a seguir escribiendo también, ¿cachai? Es bonita esa idea. También uno podría pensar el teatro como la puesta en escena también, como Sí. una cosa que va armándose, o sea, Si uno está viendo Claro. constantemente cosas que te resuenan y querís probarla, o a partir de eso se te ocurre algún... O sea, todo un enredo. o es todo un separarte enredo. de otra cosa, Claro, ¿cachai? También claro, eso, No, yo claro. creo que la no, separación, pero ¿cachai? separarse Claro. totalmente. Claro. O sea, Pero es por ejemplo, parte del Grita, por ejercicio. ejemplo, tiene mucho de querer separarse, Mm. ¿cachai? Lo que pasa es que, claro, uno se separa, ¿cachai? Y claro, también, o sea, como si tú veías
claro, que se parece Flor de Papel, claro, hay un es como la hora, lo que decía, ponte tú, Eat the Rich, ¿cachai? Que es como la cuestión como esta película El Triángulo de la Tristeza, ¿cachai? Esa es una película como Eat the Rich. Sí, pues sí. Tenía una serie, ¿cachai? Es como prácticamente un género, ¿cachai? Y lo mismo, ¿cachai? Como una persona vive sola, ¿cachai? Llega otra, ¿cachai? Y se toma... Buñuel, perdón, estaba pensando que también Buñuel era otro referente que ahí le El daba. Ángel Exterminador, Sí, claro. claro, claro. Claro, Viridiana, ¿cachai? Sí. Con los pobres que se meten, Sí, ¿cachai? estábamos Así dando como... vuelta con todas esas cosas en ese tiempo. Sí. Oye, quizá para cerrar, no sé si quieren mostrar algo o hay algo que les queda dando vuelta como en el tintero de los materiales. No hay casi nada. Este es DVD de la... DVD, ya. No, antes. DVD, mira, tiene 5.1, está liberado de zonas. Que eran cosas importantes porque a veces uno le llegaba un Claro. video de otro lado y era como, Claro. sí, lo voy a ver. Oye, esto está gracioso porque, mira acá, esto mira, pasta de... no, las llaves final, no mirar a la calle, rabia de Tania. Estas son indicaciones del director después de un estreno, después de una función. De De una un pasada. ensayo, de un De una ensayo. pasada, inicio 6:40, el tiempo. Ay, No, y esto es... El Seba con... Nadie tenía canas aquí. Sí. No, eran nadie, jovencísimos. eran... Pero 32, por ahí. Ah, pero fue- Sí, igual jóvenes, sí. Tenían cosas que- No, y este es de otra obra, Marcelo, este de Pompa Bye Bye. No, esto de grita. Pompa Bye Bye, ¿sí? Sí, es una notita que... Ah, sí. Es una obra en la que, claro, mira, ahora quise escribir una obra con diálogos que correspondieran a un pulso personal. Grita es una obra en la que una mujer que es viuda de un ex torturador recibe la visita de otra mujer que fue prisionera del ex. Vendría a ser como un thriller. Cuenta Leonard. Tiene como referente a la generación de los 80, cuando yo empezaba a tener conciencia del país. El escenario era de una película de terror, pero nosotros no lo sabíamos. Supimos después. Las generaciones anteriores lo consideraban un filme de terror, pero nosotros no. Qué loco. Sí. Y ahí aparece Marcelo. Ah, mira. ¡Con pelo! Ah, sí. Sí, oye, ¿Qué es gracias. eso? No, No, yo creo gracias que a encima hay ustedes. un buen como introducción a todas las cosas. Bacán. ¿Ustedes después hacen unas cosas así o no? Este yo creo que va como va entero. Sí, porque Ya. queda como documento dentro de las colecciones, los vamos a subir. Ah, ¿cachai? perfecto. Entonces, como que alguien lo puede ver y después mirar los documentos.